Mira, Jonas, ahí en el chat, Lucas te dice que mejor no lo armes porque va a ser perjudicial. Bueno, ya estamos para arrancar. Buenos días a todos los que se sumaron al último. Espero que me escuchen bien, por las dudas. Si alguno no me escucha bien, hable ahora o calle para siempre. Tampoco tanto, pero bueno. Eh, Mañana fresca, hay que levantarse, tratar de levantarse, por lo menos despertarse. Pueden seguir en la cama si quieren tapaditos, pero despiertos y atentos, que es lo importante. Bueno, ¿cómo arrancamos la clase de hoy? Siempre con el repaso de la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos que una de las principales funciones de lo que es el mecanismo de memoria virtual hoy en día es el manejo de protecciones. O sea, es proveer del manejo de protecciones para evitar que los programas el programa influya en el estado de los demás, ya sea de manera eh, voluntaria o de manera accidental. La idea es que igual el sistema operativo debe asegurarse de que eso no pase. Para poder brindar protecciones, para que el sistema operativo pueda brindar protecciones, el hardware debe proveer ciertos mecanismos de ayuda. Y lo que tiene que proveer al menos son dos modos de ejecución, modo usuario y modo supervisor, que ciertas variables de estado del procesador sean solamente que se las pueda leer desde cualquier modo, pero se las pueda escribir únicamente en modo supervisor, y que haya mecanismos para pasar de un modo al otro, o sea, del modo usuario al modo supervisor. Con eso mínimamente ya el sistema operativo puede empezar a armar su, sus funciones y puede implementar los mecanismos de protección a través de memoria virtual. Después vimos también que los cambios de contexto, cambios de proceso, cuando se produce un fallo de página, suelen ser lentos, suele generar, bueno, eso ya por una cuestión de que el fallo de página hay que eh, ir a buscar la página en disco, pero además vimos que eh, para, para agilizar un poco el proceso y todo lo demás, es útil el que en el TLB haya un identificador de proceso. Eso ayuda a, bueno, no solamente agilizar los cambios de contexto, ayuda a evitar los problemas de los alias y demás. Entonces, agregar un identificador de cuál es el, el programa, el proceso que se está ejecutando a la etiqueta del TLB y también a la etiqueta del caché, suele ser algo bastante útil hoy en día por varias cuestiones, bastante importante, y me sirve para de algún modo extender mi espacio de direccionamiento, y me sirve para mejorar, o sea, para ayudar a identificar cuando tengo un acierto o no, ya sea en el TLB, ya sea en el caché. Entonces, la memoria virtual, las funciones principales hoy en día son protecciones, flexibilidad, eficiencia en el manejo de los recursos. Y lo importante es que nunca son suficientes los bits para direccionamiento memoria. Vimos que en general se suele hacer que más o menos cada 12 años se incrementa la cantidad de bits necesarios para la memoria virtual. Es más o menos el criterio que está siendo válido en los últimos años. Con eso terminamos memoria virtual la clase pasada y empezamos a ver dispositivos de entrada-salida. Lo primero que vimos es que los dispositivos de entrada-salida, bueno, les comenté que son muy variados en funciones, muy variados en sus características, muy variados en lo que es el ancho de banda que requieren. Eso también lo habíamos visto en las diapositivas del comienzo, del sistema 1, por ahí. Vimos que el sistema operativo es el que actúa como interfaz entre los programas de usuario que solicitan
eh, acceso a los dispositivos de entrada-salida y los dispositivos de entrada-salida eh, en particular, digamos. O sea, los programas de usuario van a querer acceder a los dispositivos, pero no pueden acceder de manera directa, sino que se lo hace siempre a través de sistema operativo. Y vimos que para eso el sistema operativo, eso es así por cuestiones también de protecciones, de seguridad, de manejo eficiente de los recursos, etc. Y vimos que hay tres tipos de comunicación entre los programas y, bueno, entre el sistema operativo y los dispositivos, y que principalmente el sistema operativo se comunica con los dispositivos, o sea, la comunicación del sistema operativo con los dispositivos es mediante entrada-salida mapeada en memoria. Eso implica que los dispositivos se les asigna, digamos, una dirección de memoria que en realidad no corresponde con una dirección de memoria física. No hay memoria física en esa dirección de memoria, sino que en esa dirección de memoria está mapeado algún registro o alguna característica que se corresponde con un dispositivo de entrada-salida. Es el método más común de comunicación. También existen instrucciones especiales, pero la mayoría de las veces, casi todo el sistema operativo se usa entrada-salida mapeada en memoria. Vemos a su vez que los dispositivos... ¿por qué se usa mucho entrada-salida mapeada en memoria? Perdón. Porque además aprovecha el mismo mecanismo de memoria virtual que ya habíamos visto anteriormente. Entonces por eso es que es bastante común y bastante eficiente hacerlo a la comunicación de entrada-salida mapeada en memoria. Por otro lado, vimos que en general los dispositivos de entrada-salida se comunican con el sistema operativo mediante interrupciones. Puede ser también polling, pero el método más común es interrupciones. ¿Y por qué interrupciones? No porque sean más rápidas, no porque sean mejores, sino porque uno nunca sabe cuándo el dispositivo va a necesitar comunicarse. Depende mucho del dispositivo, entonces es muy irregular el patrón, digamos, de, de acceso, digamos, el patrón de comunicación de los dispositivos. Entonces, por ese motivo es que lo mejor que se puede hacer para no tener que estar esperando, no generar mucho overhead por polling, es que directamente los dispositivos se manejen mediante interrupciones. Y después vimos que también, en general, todos los dispositivos de entrada-salida transfieren los datos a la memoria principal mediante lo que se conoce como un acceso directo a memoria, que es un DMA, que es un circuito aparte, digamos, del procesador. Es parte del procesador, por supuesto, está incluido dentro de lo que es eh, la famosa MMU, la unidad de manejo de memoria, eh, y esa es la que se encarga de transferir los datos directamente del dispositivo de entrada-salida a la memoria o viceversa, sin tener que el procesador principal eh, se encargue de la tarea y pierda ciclos haciendo eso, sino que el procesador principal puede seguir haciendo cualquier otro tipo de trabajo. Vimos que la extensión de esto también es hacer un input-output processor y que les comenté que se suele utilizar en placas de video, por ejemplo, la que capaz que quiera comprarse Jonás también ahora que estamos con mucha plata para poder jugar mejor al Counter o al Fortnite o lo que sea que quiera jugar. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada o a alguno de estos temas? Martín dice que Jonás juega al Fortnite. Jonás dice que juega al Counter. A Age también. Lo importante es que parece que no hay preguntas. Sí, a Age también dice. Ya me parece que Lucas tenía la posta. Entonces, la idea de hoy es ver por lo menos un par de temitas más relacionados con
todo este tema de entrada-salida. Y primero, toda esta primera parte, quiero que empecemos a ver cuestiones generales de un sistema de entrada-salida. Entonces, ¿cómo sería un esquema básico? Esto es básico y es, digamos, antiguo también, pero sigue funcionando como idea general de cómo es un esquema básico de entrada-salida y cómo se muestra en este dibujito en el cual ustedes tienen el procesador tiene su caché, normalmente esto va junto, y después todo esto se conectan a un bus común, ¿estamos? En ese bus común es donde está conectada la memoria, donde están directamente conectados todos los dispositivos, ¿estamos? Y los dispositivos a su vez interrumpen de algún modo al procesador. Entonces en ese dispositivo tengo ciertos controladores de entrada-salida, por ejemplo, en este caso para los discos, para placas de video, para gráficos, para una, una red, para lo que son placas de red, etcétera. Todos a la larga están conectados a este bus junto con la memoria. Entonces el DMA, que sería parte de aquí del procesador, o sería un bloque anexo, en realidad lo que haría justamente es cuando un dispositivo genera una interrupción o algo así, el DMA transfiere datos desde el dispositivo de entrada-salida a la memoria a través de este bus. Esto en realidad, este bus no es tan así, está acá, es un esquema muy simplificado, ya lo vamos a ver a este bus y otros buses en el tema siguiente, pero sí es un esquema general que sirve para ver cómo es la conexión de los dispositivos de entrada-salida. Lo importante también de esta diapositiva es de vuelta que la cantidad de dispositivos que yo puedo conectar aquí es múltiple, o sea, hay múltiple, o sea, no hay una limitación en el bus de la cantidad en este bus por lo menos, de cuántos dispositivos yo puedo conectar ahora. Entonces puedo conectar 1, 2, 200, 2000, no hay tanta limitación genéricamente hablando. Después sí vamos a ver que si hay limitaciones, en el esquema básico no hay. Entonces pueden ser múltiples dispositivos y lo más importante es que las características y los comportamientos de los dispositivos van a ser muy diferentes entre sí y que de todas maneras todos se engloban en este tratamiento general de manejo de entrada-salida. ¿Estamos? O sea, todos tienen que tener un controlador, tienen que manejarse por interrupciones, tienen que tener toda una cuestión de comportamiento que es global y único para todos los dispositivos de entrada-salida, a pesar de que sean muy diferentes. ¿No? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener a la hora de diseñar nuestro subsistema de entrada-salida? Bueno, primero siempre lo primordial es performance. Nosotros queremos que nuestro subsistema de entrada-salida funcione de la mejor manera posible. Que sea los tiempos de respuesta sean los menores para que su influencia en el tiempo de ejecución de un programa sea la menor posible. ¿Está claro? Pero, digamos, entran en consideración, para tener en cuenta performance, nuevos factores de entrada-salida. Un factor importante es la escalabilidad. ¿Qué tiene que ver la escalabilidad? La escalabilidad es para responder la pregunta de ¿habrá algún problema en el disco o en el sistema si conecto un nuevo disco? Por ejemplo, el sistema, o sea, ¿cómo cambia mi sistema de entrada-salida si yo agrego un nuevo dispositivo de entrada-salida? O sea, ¿es escalable? ¿Va a funcionar mejor? ¿Va a funcionar peor? ¿Estamos? O sea, el nuevo dispositivo va a generar problemas de, uy, bueno, ya son muchos dispositivos, entonces va a empezar a generar interferencia, overhead entre sí, o al revés, ¿no? Que bueno, el nuevo dispositivo me, me genera que ahora se pueda dividir de algún modo
los accesos a la entrada salida, entonces anda mejor el sistema. Hay que ver si hay contenciones, hay que ver si hay choques. Ustedes ya vieron un poco lo que es eh, una red, digamos, entonces saben que puede haber conflictos. Entonces hay que ver cómo se maneja y hay que ver cómo es la escalabilidad del, del sistema completo, digamos. Hay que tener en cuenta también lo que es tolerancia a fallos, en el sentido de qué pasa si falla un dispositivo de todos los que se conectan, qué pasa con el resto de los dispositivos. O sea, por ejemplo, falla una placa de red. ¿Puedo, ¿Qué pasa con el resto de la red? ¿Puedo seguir accediendo a la red? ¿Puedo seguir accediendo a mi sistema aunque se me haya caído la placa de red? ¿Puedo seguir usando la computadora? Entonces son preguntas que eh, son importantes para un dispositivo de entrada-salida y que antes no las habíamos tenido tanto en consideración porque estábamos con el foco muy puesto en el procesador. ¿Se entiende hasta aquí estos conceptos? El concepto de confiabilidad también, disponibilidad, son temas son factores que son muy importantes, pero que no voy a entrar en detalle ahora porque los voy a entrar en detalle en unos minutillos cuando veamos otras cositas, otros temitas antes, digamos. Pero ya en 20 minutos les hablo de confiabilidad y disponibilidad. ¿Se entiende por lo menos hasta aquí el concepto de escalabilidad y el concepto de tolerancia a fallos? Bueno, me alegro también. Entonces, lo importante de la diapositiva anterior es, de vuelta, principal, performance. Pero hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cómo se mide? ¿Cómo hacemos para considerar la performance de entrada-salida? Primero, no es fácil de medir. La performance, ya cuando empezamos a ver cuestiones de entrada-salida, eh, no es sencilla. ¿Por qué? Porque depende de múltiples factores. O sea, y acá están algunos de esos factores que influyen. Y acá es importante tener en cuenta que antes nosotros evaluábamos tiempo de ejecución de un procesador y justamente uno de los factores que despreciábamos era toda la parte que tenía que ver con entrada-salida. Y nos considerábamos solamente en ejecución del procesador. ¿Se acuerdan cuando vimos eso allá lejos de ese tiempo en el tema 2? El tema es que a la hora de evaluar performance en entrada-salida, depende mucho del procesador en sí. ¿Por qué? Porque un procesador que ande más rápido, por un lado, va a ser capaz de procesar más rápido ciertas cuestiones de entrada-salida, y por otro lado, capaz que a su vez genere más rápido más pedidos de entrada-salida, y también sea una cuestión de, che, el procesador está pidiendo datos mucho más rápido de lo que el sistema de entrada-salida pueda brindar, y esté generando eh, una cola de pedidos, digamos, muy alta. Entonces es un problema. Si el procesador está muy rápido con respecto al sistema completo de entrada-salida, eso puede ser un problema y capaz que haya que decir que vaya más despacio. ¿Estamos? O a su vez, capaz que el problema de entrada-salida sea, si el sistema de entrada-salida sea muy lento para el procesador, genere muchísimos ciclos de demora, entonces haya que compensar de algún modo eso. El sistema de memoria también influye en la performance de entrada-salida. ¿Por qué? Porque justamente hay que ver también en la cantidad de accesos. A veces, cuanto más calles tenga, cuanto más grande sea la memoria principal, puede hacer que me disminuya mi cantidad de accesos a entrada-salida, por lo cual tengo una mejor performance. Si yo capaz cambio un caché o cambio una memoria, genero tener más accesos a entrada-salida y hace que el mismo sistema, con los mismos dispositivos que tenía, funcione peor. ¿Se entiende? Bueno, las interconexiones también, hay que ver cómo se conectan todos los dispositivos, qué controladores tienen, qué versiones de los controladores,
cuántos y cómo sean los dispositivos de entrada-salida, cuál sea la velocidad del driver, eh, la eficiencia con la que el sistema operativo usa los dispositivos de entrada-salida. Capaz que el problema de performance no es el dispositivo en sí, no es el procesador con su sistema de memoria, sino que simplemente es el sistema operativo, que bueno, tiene un driver desactualizado, entonces no lo está haciendo muy eficientemente. ¿Se entiende? Entonces hay múltiples factores ya acá que hay que analizar. Entonces es muy difícil medir performance de un sistema de entrada-salida así aisladamente, digamos. Porque ya, como está puesto acá, hay muchos jugadores que, que entran en juego, digamos. Sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos que tratar de buscar una métrica y en realidad para medir performance de entrada-salida se suelen utilizar dos métricas comunes y que son en general las mismas de siempre que venimos viendo desde el tema 2 que queremos medir tiempo. Y una métrica es productividad, ¿no? Que tiene que ver con cuántas tareas se hacen por unidad de tiempo. Lo veíamos con pipeline y con todas esas. Y en la entrada-salida la productividad se mide como ancho de banda. La productividad se mide como ya sea megabytes transferidos por segundo o directamente operaciones realizadas por segundo. Siempre que haya una tasa de ya sea megabytes transferidos u operaciones, pero sea por segundo, siempre estamos hablando de un ancho de banda, siempre estamos hablando de una productividad. Y después, por otro lado, la otra métrica común es latencia, eh, que es simplemente el tiempo de respuesta. Y acá no nos queda otra que ser benevolentes con todos los factores que les puse arriba y decir, bueno, el tiempo de respuesta es, yo hago un pedido y tengo que medir cuánto demoro hasta que ese pedido es satisfecho, digamos. O sea, hasta que a la larga el dispositivo de entrada-salida me da el dato que yo le pedí o me hace lo que yo le pedí. Entonces, ese tiempo desde que se hace el pedido hasta que se obtiene la respuesta es la latencia total y es el tiempo de respuesta. Y eso se mide en segundos. ¿Tan claro hasta acá las consideraciones y las métricas? Fíjense que son las mismas. O sea, productividad y latencia las venimos viendo desde el comienzo de la materia. Ahora, en algún momento capaz que les mencioné que hay un compromiso entre productividad y latencia. Ahora en el sistema de entrada-salida es mucho más notorio este compromiso entre latencia y productividad. ¿Por qué? Porque están muy relacionadas con lo que se conoce, digamos, como el modelo productor-consumidor. Quizás este modelo ya lo hayan visto ustedes en alguna otra materia, quizás no. Yo igual no voy a entrar en mucho cuestión teórica sobre el modelo productor-consumidor, simplemente es un esquema teórico general y como siempre contarles la idea. Simplemente es que hay un productor que me genera pedidos, hay un servidor que se encarga de atender esos pedidos que genera el productor y hay una cola de espera en el medio que la idea es que este productor, todos los pedidos que se van haciendo, se van poniendo en una cola y de ahí el servidor va tomando los primeros pedidos que estén en esta cola. Entonces, la productividad se mide, o sea, la idea de medir la productividad a la larga es el número de operaciones que completa el servidor por unidad de tiempo. ¿Está claro? Entonces, para maximizar mi productividad, la idea es que el servidor debería estar permanentemente haciendo operaciones, ¿no?
Y para que el servidor esté permanentemente haciendo operaciones, sería importante que la cola esté siempre con tareas, que la cola no esté nunca vacía. Entonces siempre el servidor va a tener tareas para procesar, entonces va a estar procesando la mayor cantidad del tiempo, entonces va a tener una productividad más alta. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, la latencia, la latencia comienza cuando el productor pone una tarea en la cola y finaliza cuando el servidor la termina. Es todo el tiempo total que transcurre desde que se hace un pedido hasta que se obtiene la respuesta. Entonces, para minimizar, yo quiero que la latencia se minimice. Entonces, para minimizar la latencia, idealmente la cola debería estar vacía. ¿Por qué? Porque cuando el productor hace un pedido, inmediatamente es atendido por el servidor. ¿Se entiende? Entonces, acá está claro que con este modelo, para maximizar productividad, yo tengo que tener elementos en la cola de pedidos. Pero para minimizar latencia, yo no tengo que tener elementos en la cola de pedidos. Entonces, está claro que yo no puedo minimizar latencia y maximizar productividad al mismo tiempo. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto, que es un concepto general, porque esto tiene que ver con muchos ámbitos, digamos, eso pasa en redes, pasa en el sistema operativo, pasa en todo, pero es muy particular en un sistema de entrada-salida de arquitectura de computadora, porque se suele dar de vuelta este compromiso. ¿Qué preferimos? ¿Latencia o eh, productividad? No se puede tener ambas aquí. Entonces hay que ver qué es lo que preferimos. Y normalmente hay una gráfica que es más o menos de ese tipo, ¿estamos? Donde los cuales esta gráfica acá me dice directamente en el eje de las Y, me muestra lo que es latencia, tiempo de respuesta, y acá en el eje de las X hay, se grafica, esto quiere representar un porcentaje sobre la máxima productividad. O sea, acá, acá el dispositivo, el servidor está trabajando al 100%, o sea, tiene una productividad máxima, y de ahí trabaja al 80%, 40%, 20%, significa que esto es el 20% del máximo. ¿Estamos? Entonces, normalmente la gráfica es una gráfica de este tipo, en los cuales cuando yo tengo una productividad baja, tengo un tiempo de respuesta bajo. ¿Está claro? Y cuando la productividad se trabaja al máximo de productividad, el tiempo de respuesta es un máximo. Pero lo importante de este dibujo es que la relación entre la latencia y esta productividad vista como un porcentaje del máximo no es lineal. En general no es lineal en ningún sistema, sino que tiene una curva que tiene más o menos esta forma. O sea, es una relación que se va incrementando, es monótonamente creciente, algo así, la cuestión difícil de cálculo. Esto va incrementándose siempre, pero no de manera lineal. Y lo importante, lo que nos interesa a nosotros, es la curvita esta, ¿no? Porque va a haber un punto en el cual eh, el crecimiento, digamos, eh, o sea, en general, digamos, hay un punto acá de inflexión en algún momento para los cuales hay, o podemos separar, digamos, la curva en dos partes. Una primera mitad, si lo quieren ver así, la parte de abajo, en la cual yo puedo aumentar la productividad y aunque va aumentando el tiempo de respuesta, sigue manteniéndose dentro de una cota, digamos, bastante razonable, bastante chica. Y a partir de cierto punto, el tiempo de respuesta empieza a aumentar de manera mucho más grande. Y el aumento ya de productividad ya es mucho menor. Entonces, la idea general es que nosotros nos movamos en esta región. ¿Se entiende? Una región en la cual los dispositivos tienen una productividad bastante alta, no es 100%,
pero tampoco es la mitad, o sea, es bastante alta, por decirlo así, un 70, un 80%, y el tiempo de respuesta, a pesar de que es mayor que si no tuviera ninguna una productividad baja, pero tampoco se dispara y es tan grande, digamos. O sea, la idea es manejarse en general con los dispositivos de entrada-salida en esta zona. ¿Se entiende? Hay un compromiso, como decía ahí, y la idea es que ningún dispositivo de salida, ningún dispositivo de entrada, ningún recurso compartido en general esté ocupado mucho más del 70-80%. ¿Estamos? Para que de esa manera uno pueda tener una productividad bastante alta, pero no se perjudique tanto la latencia, que es el tiempo de respuesta. ¿Preguntas? ¿Se entiende el compromiso? Fíjense que esto pasa también en las colas de los súper, o en un banco, o en un pipeline también, pero no es tan notorio. En general pasa en cualquier tarea, digamos, en la que haya alguien que produce pedidos y alguien que atiende esos pedidos. Pasa en un servidor web también. Estamos en los servidores de Google, todo lo demás se manejan con este misma idea, digamos. Nosotros al final de cuentas no queremos que los recursos compartidos estén trabajando al 100% de productividad, lo cual es notorio porque nosotros siempre queríamos que el procesador trabaje al 100% de productividad. Un procesador es un recurso aparte, digamos. ¿Se entiende entonces todos estos conceptos? ¿Se entiende el compromiso? Bueno, ahora, en general, la productividad puede mejorarse sin sacrificar la latencia. ¿Cómo hacemos para mejorar la productividad sin sacrificar la latencia? La respuesta en general, siempre por supuesto depende de los casos particulares, la respuesta genérica es agregando más hardware. ¿No? Por ejemplo, poniendo otro servidor. ¿No? Yo poniendo otro servidor que atienda los pedidos, yo voy a hacer que la cola eventualmente se vaya haciendo cada vez más chica. Entonces eso me va a mejorar la latencia y me va a aumentar la productividad global del sistema, por más que quizás disminuya la productividad de cada servidor. ¿Se entiende? Pero ahora la latencia es mucho más difícil de reducir, porque la latencia, a fin de cuentas, está limitada por la tecnología. O sea, va a estar limitada por realmente cuán rápido ande ese servidor, cuán rápido ese servidor pueda eh, atender los pedidos, y va a estar limitada por cuestiones intrínsecas de cómo está todo relacionado. Pero es una cuestión tecnológica disminuir la latencia. Es mucho más fácil aumentar la productividad. ¿Se entiende esa idea? En general, todos los dispositivos de entrada-salida, ustedes fíjense, les van a dar métricas de productividad y no de latencia. Entonces, fíjense cuando ustedes hablan de, todos conocen ya Ethernet y han visto Ethernet en redes, pero cuando hablan de, che, yo tengo Ethernet, y hablan de cuánto es la velocidad de Ethernet, pero en realidad cuando hablan de velocidad, hablan de gigabit por segundo, puede ser, y gigabit por segundo es una medida de productividad, no de latencia. Cuando hablan de un disco rígido, por ejemplo, un disco rígido habla de este disco rígido tiene una tasa de transferencia altísima, de tantos megabytes por segundo. Y la tasa de transferencia es una medida de productividad, no de latencia. Entonces todos los
fabricantes de dispositivos, de entrada, salida y todo lo demás, en general manejan como medida ellos medidas de productividad y no manejan medidas de latencia, justamente porque es más difícil de reducir, porque impacta más, porque es más complicada, entonces no la pueden mejorar tanto, entonces manejan mucho eh, medidas de productividad. Inclusive fíjense que con las memorias, DDR3, DDR4, todo lo demás, las memorias dicen, esta es una memoria de 2666, una memoria de 3200. ¿Escucharon hablar? Esas medidas son de productividad, no de latencia. El 2666 y el 3200 es la tasa de transferencia, ¿no? Entonces, en general, se usa mucho medidas de productividad porque la latencia es la complicada. Y además, no solamente se usan, sino que es más fácil para los fabricantes mejorar productividad que mejorar la latencia. Entonces, por eso, dice, tenemos un disco más rápido. Y el más rápido es mejorar en productividad, no es que mejorar la latencia. Y ahora, el tema de agregar hardware para mejorar productividad, este es el que me da el pie para hablarle de los dos factores adicionales que había dejado pendiente hace un rato, que eran confiabilidad y disponibilidad. ¿No? La confiabilidad, que en inglés es reliability, es el tiempo hasta que se produce una caída del servicio. La confiabilidad es cuánto tiempo pasa hasta que se me rompe el componente, básicamente. Y normalmente una de las métricas en las que se mide la confiabilidad es el MTTF, que es una sigla que viene del inglés, que es Mean Time to Failure, que es tiempo medio hasta que falle. Normalmente para ciertos dispositivos de entrada y salida eso se mide en años. O sea, son los fabricantes básicamente le dan la garantía y le dicen esto te va a durar 2 años, 3 años, un año, o alguna cosa así. Sin embargo, quizás en otra métrica importante que pueda haber es lo que se conoce como la tasa de fallo anual, que es cuántos dispositivos fallan por año. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se usa uno entre los otros? Normalmente ustedes van, compran un disco y el disco dice, bueno, este disco tiene una tasa media hasta que falle de 3 años. Bueno, entonces ya ustedes se quedan totalmente tranquilos, saben que el disco en general no les va a fallar. Ustedes se compran un pendrive que dice, no, tiene una tasa media de fallo de 2 años, ustedes saben que no les va a fallar tanto porque bueno, están tranquilos y eventualmente puede venir un pendrive roto, pero si a alguien se le rompe un pendrive en un mes, significa que hay alguien que le dura 4 años. ¿Se entiende? Ahí en el chat, justamente Lucas me dice: Kingston da la garantía de por vida para sus memorias. No es solamente que se confíen un poquito. El tema es una cuestión de escala. ¿Estamos? ¿Por qué se usan estas dos? Y les cuento por qué. Yo les di el ejemplo ahora de un disco. Ustedes se compran un disco rígido, ustedes se compran un pendrive. Pero piensen de algún modo en Google. ¿Estamos? Piensen en una de las granjas de servidores que tiene Google, que son data centers que tienen el tamaño del Gómez Pardo o del Libertad o más grande, como para que se ubiquen, ustedes seguramente han ido a Google Super, y todo eso son unas granjas llenas de servidores, llenas de discos. Entonces Google puede tener 1 millón de discos, por ejemplo, en data center. Entonces, si ustedes tienen 1 millón de discos y cada uno de esos discos tiene una tasa de un mean time to failure de 2 años, ¿cada cuánto creen que se le rompe un disco a Google o en ese data center? Si ustedes hacen la cuenta, se les rompen discos 2, 3 por día. Entonces, para gente como Google,
que tengan una mean time to failure en años no es relevante. ¿Se entiende? Entonces, ustedes de vuelta piensen, y estamos teniendo en cuenta en la arquitectura de computadoras, ustedes tienen varios tipos de computadoras. Se lo dije el primer día. Tienen las computadoras personales, los sistemas embebidos y también están las supercomputadoras, ¿no? Entonces, no solamente piensen en una PC que tiene un disco rígido, o ustedes que van y se compran eh, un pendrive o que tienen su notebook con una placa de red, y piensen en un servidor que tiene 16 placas de red, que tiene 1000 discos. ¿No? Eso puede pasar y ustedes pueden ir a trabajar en un centro de cómputo que tenga una cosa así. Entonces, ahí ya, si ustedes tienen eh, un servidor con 12 discos, por ejemplo, que tiene un MTTF de un año, significa que por mes se les va a romper uno, en promedio. ¿Estamos? Entonces, por eso es que se usan no solamente el mean time to failure, la MTTF, sino también la tasa de fallos anual. ¿Estamos? Y se usan las dos en general para ver las cosas. Se dan cuenta que ustedes, y para Kingston, como decía Lucas, Kingston lo que pasa es que hace miles de millones de memorias, entonces te da la garantía por vida, porque él está tan confiado en cierto modo en su proceso de fabricación, que te dice, mira, la celda no te va a fallar. O sea, las probabilidades de que te fallen son 1 en 1 millón. Si vos sos de ese millón, tuviste mucha más suerte, tomate doy otra. Vamos, te cubre la garantía porque están tranquilísimos por economía de escala. ¿No? ¿Se entiende entonces el concepto de confiabilidad? Y después está la disponibilidad. La disponibilidad, que es availability en inglés, es cuán, cuál es el porcentaje de tiempo que el servicio está disponible. O sea, el servidor del modelo productor-consumidor, cuánto tiempo está habilitado ese servidor, cuánto tiempo está disponible el disco, o la pantalla, o la placa de red, o el dispositivo, para brindar servicios. ¿Estamos? Y acá está, de nuevo una métrica, es MTTR, que es el Mean Time to Repair. O sea, cuánto tiempo tardo yo en repararlo. ¿Estamos? O sea, desde que eh, se produce una falla en el dispositivo que me produce una caída en el servicio, hasta que yo puedo realmente tener el servicio funcionando nuevamente. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba hace un rato. O sea, si se me rompe una placa de red, ¿el sistema sigue funcionando o no sigue funcionando? ¿Puedo seguir teniendo acceso a la red o no puedo seguir teniendo acceso a la red? Entonces hay que ver cuál es el servicio y cómo influye acá la disponibilidad. Normalmente se calcula la disponibilidad con esa fórmula, que es el mean time to failure dividido el mean time to failure dividido en el MTTR. Y fíjense que este cociente, digamos, como esta se mide en años y esta se mide en horas, normalmente esto es mucho más chico que esto, entonces este cociente suele estar cercano a 1. Entonces, la idea es que en realidad la disponibilidad se mide en cantidad de nueves. O sea, cuántos nueves tengo yo en mi disponibilidad. En ese ejemplo es una disponibilidad del 99,99% del tiempo. Es una disponibilidad de 4 nueves. ¿Tá? Se buscan tener más de un 99% de disponibilidad y se busca un 99,9, 99,99, 99,999 y así. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, como les dije recién, también agregar hardware que mejora productividad, mejora también disponibilidad. ¿No?
la disponibilidad se mejora agregando hardware, pero el agregado de hardware me disminuye la confiabilidad. ¿Por qué? Porque esto es el hecho de, bueno, yo, eh, por ejemplo, tengo un servidor y tengo un disco. Entonces, si se me rompe el disco, yo tengo que cambiar el disco, entonces eso me genera una baja de disponibilidad. Porque cuando yo cambie el disco, no voy a tener ningún disco cuando se me rompa, entonces voy a estar sin dar servicio durante una cierta cantidad de horas. ¿Cómo hago para mejorar la disponibilidad? Bueno, pongo dos discos. ¿No? Entonces, si tengo dos discos y se me cae uno, bueno, por lo menos el servicio va a seguir funcionando con el segundo, pero quizás sea un poco más lento, quizás un poco más inestable, pero va a seguir funcionando. ¿No? Entonces eso me aumenta la disponibilidad. ¿Y por qué me baja la confiabilidad? Y bueno, porque si tengo dos discos, la probabilidad de que alguno falle es más alta que si tengo uno solo. ¿Se entiende? Porque cada disco va a tener su confiabilidad propia. Entonces, si yo tengo dos, el ejemplo que les di recién, si yo tengo un disco que la tasa de media de fallos es un año y tengo dos discos, bueno, es muy probable que en 6 meses se me rompa uno. ¿Se entiende? Entonces la confiabilidad baja. Pero de vuelta acá, agregar hardware me ayuda con la disponibilidad, pero me disminuye la confiabilidad. Y bueno, de vuelta acá, tenemos un ejemplo de un avión. Los aviones en general tienen, no sé si ustedes saben, tienen todos los motores duplicados. No, no, o sea, si se le rompe un motor al avión, el avión tiene otro. ¿Estamos? Y eso porque la confiabilidad ahí disminuye. La confiabilidad del motor. Es más probable que teniendo dos motores se rompa uno. Sin embargo, lo importante para un avión es la disponibilidad. Lo importante es que si se rompe un motor, igual el avión sigue funcionando. ¿Está claro? Entonces ahí ven un ejemplo clarísimo de eh, disponibilidad y confiabilidad. Lucas me dice en el chat, igual suelen hacer arreglos con los discos y distribuir los datos para en el caso de que haya un fallo no perderlos. Exactamente, lo vamos a ver, eh, creo que hoy, pero probablemente el viernes. Y dice Lucas, de hecho ves los videos de los data centers de Google y van caminando y te dicen, mira, si saco ese disco funcionando, el seguro no pasa nada. Sí, así es, esa es parte de la idea, ¿no? Pero esa es la idea de mantener la disponibilidad y mantener, por supuesto, la confiabilidad va a bajar, pero la idea es que no impacte en la disponibilidad. O sea, que el mean time to failure yo pueda reducir, perdón, el mean time to repair pueda reducirlo lo más cercano a cero posible y cambiar los discos que se rompen, que seguro se rompen, yo los puedo ir cambiando sin que afecte al sistema completo. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar la confiabilidad? Y bueno, la confiabilidad, eso ya depende mucho del proceso de fabricación. O sea, la confiabilidad, o sea, es cómo hago para mejorar la tasa de fallo anual, y bueno, ya depende de cómo hago para fabricar el disco, o sea, hacer que el proceso de fabricación haga que la mean time to failure, en vez de ser de un año, sea de dos, ¿se entiende? Y la otra manera de mejorar confiabilidad es, bueno, tener menos componentes. O sea, si yo tengo menos discos o menos placas de red, es muy probable que se me rompan menos placas de red. Pero de esa manera seguramente estoy afectando la disponibilidad. ¿Se entienden entonces estos conceptos de confiabilidad y disponibilidad? ¿Está entendido también productividad, latencia? Fíjense cómo son cosas que quizás las sepan, quizás las han visto en otras materias, quizás las manejan, de algún otro lado las han escuchado, pero le estamos dando una vuelta de tuerca y todo esto es muy importante para lo que es el manejo de entrada-salida, los dispositivos de entrada-salida. ¿Cuáles son las métricas para performance? También ya dijimos productividad, dijimos eh, respuesta. Sin embargo, también a la hora, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para medir? ¿Y qué benchmark utilizamos? También de vuelta,
no hay una única métrica en general, sino que como hay muchos tipos de computadoras, y está claro acá que según no es lo mismo la métrica de performance de entrada-salida que les importa a ustedes en su casa, que le importa a Google en su data center. Acá está claro que eh, la métrica de performance de entrada-salida que va a manejar Google es distinta a la que van a manejar ustedes. ¿Por qué? Porque los procesos son distintos, las capacidades son distintas, los hardware son diferentes. Entonces, la métrica más adecuada va a depender del tipo de computadora y de su uso. O sea, no son los mismos programas los que van a correr ustedes que los que va a correr Google. Entonces, en general, las máquinas que son servidores de empresas, para bancos, para Google, que tienen que procesar transacciones, en general manejan muchos cambios pequeños en una gran base de datos compartida, ¿no? Entonces, acá métricas como productividad es crítica porque tienen que hacer una gran cantidad de cambios pequeños, entonces les importa hacer mucho, poder hacer una productividad, yo puedo hacer muchos cambios pequeños. Y el tiempo de respuesta también es crítico, porque queremos que se manejan en general con usuarios, entonces quieren que los usuarios tengan una respuesta rápida. Piensen de vuelta acá en Google, ustedes hacen una consulta en la página de Google y ustedes quieren que la consulta sea rápida, o sea, la respuesta de su consulta sea rápida. Y quieren a su vez, Google le interesa poder hacer muchas consultas por segundo, muchas consultas por unidad de tiempo. También es importante la tolerancia a fallos. ¿En qué sentido? Queremos que si se rompe algo, igual el sistema siga funcionando y siga dando las respuestas rápidas, con una baja latencia y con una alta productividad. Se utilizan muchísimas métricas de performance. Algunas son tasas de acceso de disco por segundo. Bueno, las que ya vimos, tiempo de respuesta en, en milisegundos también, o sea, en segundos, etc. Hay un benchmark específico, por ejemplo, para procesamiento de transacciones, que es tpc.org. Es un benchmark que es, ¿se acuerdan de SPEC, por ejemplo, que estaba para procesadores? Bueno, este TPC es un benchmark específico para bases de datos y para el procesamiento de transacciones en general. Después, lo que son supercomputadoras, las de la top 500, se mide mucho bytes por segundo, se mide mucho operaciones por segundo, cuántas operaciones pueden hacer. Para sistemas de archivos se suele hacer también tanto latencia como tasa de acceso a archivos, o sea, cuántos archivos por segundo puede brindar el sistema de archivo. Para sistemas web es latencia. No importa tanto cuántas páginas puede servir, porque al usuario lo que le importa es cuán rápido ustedes hacen, ponen una dirección web, cuán rápido puede ser resuelta esa página. Hay un benchmark específico de spec, por ejemplo, que es para sistemas web, sistemas que procesan peticiones web, y es un spec web. Entonces fíjense cómo hay métricas distintas, benchmarks distintos según el tipo de computadora y según el uso. Son casi las 9. ¿Quieren que hagamos un recreo ahora? Yo ya ahora empezaré a hablar de un ejemplo de un dispositivo de entrada-salida. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende todo? No te vayas a dormir, Martín. No todavía. Hagamos un pequeño recreito, 10 minutos, y después seguimos con un ejemplo de dispositivo de entrada-salida. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí.
Bueno, yo por las dudas aviso que ya estoy. No arrancamos todavía. Un par de minutitos más. Pero si alguno quiere hacer alguna pregunta o conversar de algo, ya estoy de vuelta. Sí, Augusto, decime. ¿Conoce el juego de la vida? ¿A qué te referís? ¿Al juego de mesa? ¿Al juego al programa clásico de computación de Conway's Game of Life? Al de la celda, sí, más o menos. Lo conozco, no muy experto, pero sí lo conozco. No sabía que simulaban microprocesadores con ese juego, pero sí sabía que era una especie de algoritmo evolutivo clásico y se pueden hacer muchas cosas con él. No sabía en particular que simulaban microprocesadores. Es bueno el dato off topic, tío. Después si tenés un link o algo, pasalo. Por aquí o por Facebook, cosa que quede. Vamos a abrir ahora el link de YouTube, pero obviamente lo veré después. Va, que es cortito, pero igual lo veré después. Gracias por el link. Bueno, ahora yo digo que sí, ya retomemos con el cronograma, que siempre es la manera light de volver a después del recreo. Así se van sentando todos con su cafecito calentito, me imagino. Eh, Porque está fresca la mañana, por lo menos. Si no están bajo el solcito, está fresca la mañana. La idea es que hoy vamos a seguir viendo el tema 13, como estamos haciendo. A, la, a las 13, o sea, al mediodía, no va a haber clase práctica, cosa que ya sabían. Ya está publicado el práctico 5, creo que lo publicaron, me dijo el señor Valentín, lo publicó el lunes a la noche, martes a la mañana, uno de los dos. Este, cosa que ya pueden estar trabajando sobre este práctico. Se rinde el miércoles que viene, eso sí. Eh, y lo que sí es novedad es que al final no vamos a hacer ninguna actividad eh, hoy a mediodía. O sea que están tranqui, están liberados. No vamos a tener nada. Hoy pueden dedicarse a estudiar, a almorzar en familia. Sí, o sea, liberado en el sentido de, Martín me pone en el chat entre comillas, liberados. Bueno, no van a tener ni clase ni ninguna actividad con nosotros al práctica al mediodía. Ah, tendría que haber tomado quiz hoy, me olvidé. Bueno, va a quedar para el viernes. Lo que sí, capaz que algunos ya lo vieron, es que ayer subí una pregunta sobre caché de memoria virtual en Classroom, con la idea de que vayamos, digamos, armando así una especie de discusión o una cosita. No es que tampoco digo que quiero armar un gran debate, pero yo les voy a ir tirando algunas preguntas como para que
ustedes analicen, piensen y respondan. Más o menos la idea es que las preguntas estas van a tener un día de duración. Yo después de 24 horas aproximadamente les doy la respuesta. No me interesa quién contestó bien, quién contestó mal, sino cuáles fueron las respuestas, qué es lo que se fue dando. La idea creo que ustedes pueden ver las respuestas de los demás compañeros, eventualmente opinar sobre las respuestas de los demás compañeros, etc. Confírmenme después si esto es así. Entonces justamente es que vayamos, eh, yo les voy a dar las respuestas correctas y la idea es simplemente que sirva como autoevaluación, como refuerzo. ¿Estamos? La idea es que traten de comprender un poco mejor estos temas. Espero que los ayude y que no sea una piedra que los hunda más. ¿Estamos? Eh, Solamente una vez que respondes, ves las de los demás. Dice Lucas, bueno, pero capaz ya vamos a ver si lo puedo cambiar o no, pero la idea es que se participe, sea abierto, digamos, la cuestión. ¿Estamos? No es una cuestión, no es una evaluación, eso que quede claro, sino que simplemente son preguntitas. Ayer tiré una, hoy les voy a dar la respuesta, mañana les daré otra pregunta, y vamos a hacer unas 5 o 6 preguntas como para que, si funciona, capaz que hacemos más, si no funciona, capaz que sean menos, digamos, ¿no? Depende también el feedback de ustedes. Bueno, si todo sigue bien con el cronograma, el viernes empezaríamos con el tema 14 y el lunes empezaríamos con el tema 15. ¿Estamos? Pablo dice que Fernández nos invita hoy a su cumple virtual. ¿Álvaro Fernández o Alberto Fernández? ¿Quién cumpleaños hoy, Dios? El cumpleaños de ¿está Álvaro acá presente? ¿Dónde está? No está Álvaro, parece. Estaba temprano, creo. Sí, ya se fue a festejar. Bueno, le dejamos grabado en las clases decir feliz cumpleaños para Álvaro. Sí, estaba en algún momento dado, pero bueno, se durmió. Estaba calentito o está festejando. Le mandamos los saludos de feliz cumpleaños para Álvaro. Retomamos con... Sí, vio que no había... Que no había quiz y se fue a dormir de vuelta. Pero el viernes sí iba a haber quiz. Así que estudien para el viernes. Eh, Creo que estoy perdiendo credibilidad con todas estas amenazas. Retomemos el tema 13. ¿Les parece? Ya les conté un montón de generalidades sobre sistema de entrada-salida, ejemplo, estructura, todo. Y vamos a empezar a ver algunos dispositivos de entrada-salida. Y los dispositivos de entrada-salida que vamos a ver van a estar todos en la misma línea, que es la línea que empieza por los discos magnéticos. Y la idea es, vamos a ver discos magnéticos, discos SSD y algunas otras cosas más, pero la idea es que les muestro los discos porque son el último nivel de la jerarquía, son normalmente el último nivel de la jerarquía de memoria. O sea, ya hemos visto la jerarquía de memoria eh, en casi todas las cosas, todos los niveles y cómo funciona toda la jerarquía, pero el nivel inferior de la jerarquía suele ser la memoria que es la más grande, la más barata en costo por bit, eh, la más lenta, y es en general los discos magnéticos. Entonces, usando, digamos, ya que tenemos la jerarquía y que la parte de abajo son los discos magnéticos, vamos a utilizarlos a ellos como ejemplo para de algún modo cerrar o complementar el tema de jerarquía de memoria y ver a su vez un dispositivo de entrada-salida como son los discos. Y después vamos a ver otros dispositivos de entrada-salida, pero siempre en la misma línea, ver cómo entran dentro de la jerarquía de memoria, cuáles son las ventajas, desventajas entre los distintos dispositivos. Bueno, ¿cuál es el propósito y el objetivo de este dispositivo de entrada-salida de los discos magnéticos? Un almacenamiento que sea no volátil,
o sea que no guarda siempre los datos y cuando uno le quita la energía no se borra, de larga duración porque se supone que los discos duran muchos años. En general son grandes, son baratos, de vuelta en costo por byte, y son lentos. Eso es generalidades que ya todos conocen y que ya las habremos hablado cuando vimos la jerarquía de memoria. Ahora, ¿alguno sabe cómo es por dentro un disco rígido? ¿O conoce cómo es por dentro un disco magnético? Algo, dice Lucas. Como un tocadiscos, dice Martín. Lo cual me llevaría a pensar, ¿saben lo que es un tocadiscos? Alguna vez abrió uno. Bueno, normalmente esto es la clase en la que yo, como ahí en el laboratorio de microprocesadores tenemos varios discos abiertos, rotos. eh, Normalmente yo, para esta clase yo llevaba algunos discos así abiertos y los repartía para que los vayan viendo. Obviamente acá se van a quedar con el dibujito que les mostraré después, lamentablemente. Porque no solamente no tengo un disco abierto, sino que están todos en la facultad. Lucas plantea que ayer se le... No, Lucas plantea que hay que saber cómo romperlos para borrar los datos. Sí, mucha serie tiene Lucas. En fin, ¿cómo es por dentro un disco magnético? En general tiene, como dijo Martín, una especie de tocadisco. Tiene unas placas rotatorias, que son unos disquitos, digamos, que son rígidos. Esos discos son los que están recubiertos con una superficie magnética. Entonces, esos discos son los que están, son esas plaquitas, digamos, están fijas a un eje, y esas plaquitas son las que van girando. Y después hay una cabeza móvil, que son como la púa del tocadiscos, si lo quieren ver así, que es la que se encarga de leer o escribir los datos en la superficie magnética, ¿no? Normalmente no hay un solo de estas superficies, de estas plaquitas, sino que son varias. O sea, los discos para poder tener una gran capacidad suelen tener varias de estas placas rígidas y en general no tienen los datos sobre una superficie, sino que están sobre ambas superficies. O sea, tienen, digamos, por la parte, a diferencia de un tocadiscos, digamos que tienen la música, digamos, de los dos lados, por decirlo así, y las cabezas están puestas de los dos lados. ¿Estamos? Las cabezas móviles de lectura y escritura están puestas de los dos lados. Entonces se leen ambas superficies al mismo tiempo. Poseen una alta densidad de grabación, eso es lo que les permite que tener un costo por byte bastante bajo y también permite que tengan una capacidad bastante grande. Antes, digamos, acá dice, bueno, lo que quiere decir eso es que antes los campos magnéticos se grababan de manera longitudinal, eso implicaba, digamos, en el mismo sentido, digamos, de, digamos, horizontal, si lo quieren ver así, digamos, de que es como se recorría eh, la, digamos, la plaquita esta giratoria, y actualmente son verticales, o sea, son perpendiculares, o sea, digamos, eh, verticales, si uno lo ve al platito de manera horizontal, de costado, por decirlo así. Es mucho más difícil, no es un detalle tampoco tan importante esto, simplemente la idea es que al hacerlo de esta manera uno necesita menos espacio para grabar el dato y por eso puede grabar más datos en el mismo tamaño, ¿no? Porque el tamaño de los discos, al hacer a la larga el paquete, digamos, el paquetito, el encapsulado, si lo quieren ver así, es siempre el mismo. Ahí en el chat Martín me pregunta si perimetralmente, ya vamos a ver bien cómo se graba, pero la idea es que el longitudinal tiene que ver con cómo vos lo... Longitudinal es justamente cómo funciona el tocadiscos, el ejemplo que vos diste, digamos. Es que el dato se graba junto como se va eh, leyendo, se va girando el disco, entonces cuando vos lees, así se va eh,
leyendo, se va grabando el dato, se va leyendo el dato. Y la idea de que sea perpendicular es que es directamente en profundidad, por decirlo así. El dato está grabado en un pedacito muy chiquito, pero eh, profundo, si lo querés ver así. ¿Se entiende más o menos? Entonces necesitas mucho menos espacio, necesitas moverte mucho menos para poder leer el dato que vos ya tenías. Y ahora también, pequeña observación, los fabricantes de discos rígidos siguen investigando muchísimo nuevas tecnologías de grabación para poder aumentar cada vez más esa densidad de grabación. ¿Por qué? Porque lo que dije de vuelta, lo que dije recién, el empaquetado de los discos sigue siendo el mismo desde hace 50 años, básicamente. O sea, los discos tienen el mismo tamaño, el mismo formato desde hace un montón de tiempo. Entonces, el tamaño máximo que pueden tener estas placas rotatorias es fijo, ¿estamos? Y la idea es que a pesar de que yo tenga estas placas rotatorias, bueno, cada vez voy poniendo más de estas placas y cada vez quiero tratar de poner más datos en cada una de estas placas, ¿se entiende? Para poder hacer los discos cada vez más grandes. Entonces los fabricantes están permanentemente investigando nuevas tecnologías para eh, mejorar la densidad de grabación de los discos. Y los fabricantes son Western Digital, Seagate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es la distribución de los datos en un disco rígido? Más o menos con el dibujito ese que está ahí. Esto es una de esas plaquitas que les conté recién, vista desde arriba. La idea es que está organizada en anillos concéntricos. El centro, digamos, acá es donde va el eje de rotación. Esto es un anillo, digamos, todo el disco, en realidad la placa rotatoria. Y la idea es que a su vez esto está dividido en muchos anillos, que acá pueden ver de distintos colores. eh, y cada anillo se lo conoce como una pista, ¿no? Cada anillo es una pista del disco. Y a su vez cada pista está dividida en sectores. Entonces, fíjense que acá estas barritas que me dan acá, los anillos, las pistas, digamos, que están más cerca del centro, tienen acá un sector, dos sectores, tres sectores, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve sectores. Y la idea es que las pistas que están más en la parte externa del disco tienen más sectores. ¿Está? Cada sector contiene un número fijo de bytes. ¿No? O sea, cada sector tiene, por ejemplo, 4 kilobytes, por darles un ejemplo. Entonces, 4 kilobytes es el tamaño de una página. Yo en cada sector de disco grabo una página de disco. Entonces, transferir una página es transferir un sector. ¿Se entiende? En algunos discos, por ejemplo. Otros discos pueden tener sectores de otros tamaños. Ahora, lo que les mencioné recién, las pistas exteriores, en general, suelen tener más sectores que las pistas internas. ¿Y esto por qué? Es porque normalmente es que la densidad de grabación es constante. Entonces, una densidad de grabación constante hace que, como yo tengo menos longitud, digamos acá, de la circunferencia en la pista interna, tenga menos sectores. Y acá la longitud de la circunferencia exterior es más amplia, entonces puedo poner más sectores. Sí, Lucas plantea en el chat, dice, el perímetro es más grande. Sí, digamos, lo que pasa es que son longitudes de circunferencia, ingeniero, no necesariamente perímetros, pero bueno, es casi lo mismo. No, no, no me enojo, no me enojo. Yo no me enojo. Lo que se te van a enojar van a ser todas las de matemáticas, de álgebra y los cálculos y todas esas historias, ¿no? Pero la idea está clara. La idea es importante que eh, las pistas internas son más chicas y tienen menos sectores que las pistas externas. Y eso es porque la densidad de grabación
es constante. Eso es lo que yo quiero que entiendan, no la longitud del arco, ni el perímetro del círculo, ninguna de esas cosas. Claro, no es 2 pi por radio al cuadrado. Pero bueno, dejémoslo más. Es 2 pi por radio, creo. Pero no importa, no vamos a entrar en la fórmula. Ahora, yo les dije recién que había varias de estas placas. Entonces, se dice que todas las pistas de todas las superficies, o sea, porque a la larga esto es una superficie vista desde arriba, pero convengamos que esta misma plaquita del lado de abajo va a tener la misma organización, o sea, es igual de los dos lados. Y si además tengo 3 de estos discos, voy a tener 6 plaquitas iguales, ¿se entiende? Entonces, 6 superficies iguales. Entonces voy a tener 6 pistas ubicadas exactamente en el mismo lugar. ¿Me siguen hasta acá? Todas las pistas que están de todas las superficies que están en el mismo lugar, se dice que se llama un cilindro. Estos son, de vuelta, detalles de fabricación de un disco. Entonces se entendió que es una pista, que es un sector, que es un cilindro. Los fabricantes del disco les suele decir, yo tengo tantos cilindros, tantos sectores por cilindro y tantos bytes por sector. Me dice Lucas, un cilindro serían las pistas de ambos lados, o sea, de las dos superficies. Es buena la pregunta, está bueno que hayas preguntado. En realidad, un cilindro serían las pistas de todas las superficies. O sea, si tenés un solo platito de los dos lados, sería de las dos superficies. Pero si tenés dos platos de los dos lados, serían las 4 superficies. O sea, el cilindro estaría compuesto por 4 pistas. Profesor, ¿puede explicar cilindro nuevo? No entendí muy bien. Bien, no sé quién fue el que habló, pero no importa, igual es válido y es buenísimo. Me asusta cuando habla alguien, pero agradezco. De vuelta, imagínense, agarremos por ejemplo acá en el dibujo tenemos las 3 pistas rojas. Son pistas rojas, son 3. ¿Las ven todos? Supongo que sí. Ahora, imagínense que a ver, yo pongo la cámara, digamos, no sé cuánto se me ve a mí, digamos, pero yo estoy viendo una cara del disco, una cara estoy viendo una superficie de esa placa giratoria, ¿no? Y tengo internamente las 3 eh, pistas esas rojas. Ahora, del otro lado, en el mismo lugar, van a estar otras 3 pistas rojas. ¿Se entiende? Entonces, cada superficie tiene sus pistas. Pero ahora, una pista roja de una superficie más la pista roja correspondiente de la otra superficie, eso es lo que me dice, se llama un cilindro. Y si además yo tuviera varias de estas placas, como están todas una encima de la otra, por decirlo así, ¿no? Todas tienen las mismas pistas ubicadas en los mismos lugares. Entonces, ¿cuántas? Todas las pistas de todas las superficies, de todas las placas que están ubicadas como el mismo anillo concéntrico, se denomina todo un cilindro. Son pistas puestas en, eh, digamos, una superficie encima de la otra, hacen como toda una cuestión, un cilindro, por eso se llama cilindro, digamos. Perfecto, gracias. ¿Se entendió un poco mejor ahora? Con un poco de mímica y demás. Bueno, ahora, él tiene un dibujito, una foto en realidad, de lo que es. Fíjense que acá se ve, por ejemplo, que tienen 2 placas. Este disco es un disco que tiene 2 placas giratorias. ¿Lo ven? Entonces van a tener una superficie de un lado, la cara opuesta de esta misma placa va a ser otra superficie, esta placa que está abajo va a tener otra superficie y la cara opuesta de esta otra placa va a tener otra superficie. Con 2 placas tengo 4 superficies.
Entonces cada cilindro va a tener 4 pistas. Todas van a ser el mismo anillo concéntrico, pero en 4 superficies distintas. Se ve un poquito más claro ahora con este dibujo. Y fíjese que acá, esto que se ve acá, es la cabeza, el brazo, digamos, el brazo, digamos, del lector, y la cabeza de lectura-escritura está en la punta, que es lo que hace las operaciones de lectura o de escritura. Esta cabeza es la que se va moviendo hacia afuera o hacia adentro, o sea, se va moviendo, como esto está fijo, ya se mueve para acá, hacia, más afuera, más adentro, eh, para leer un dato. Y nótese que en realidad el brazo es, como es fijo, o sea, se mueve solamente en este sentido, pero el mismo brazo tiene varias cabezas de lectura y escritura. Tiene una cabeza de lectura y escritura por cada superficie. Entonces no creo que se distinga acá, pero acá se ve una que está sobre esta, pero abajo de esta va a haber, acá en el medio de las dos plaquitas, va a haber otro bracito igual que va a tener una cabeza de lectura para arriba para leer la parte de abajo de esta placa y una cabeza de lectura para abajo para leer la superficie de arriba de la placa de abajo. Y abajo, capaz que se logre distinguir un poco acá en la foto, hay otro bracito igual para leer la parte de abajo de la placa de abajo. Entonces, en este caso que tienen dos placas, tienen 4 superficies, el brazo que es uno solo, en realidad tiene 4 cabezas de lectura-escritura. ¿Se entiende? Me pregunta en el chat Lucas, ¿cuántas pistas llega a tener una cara? Bueno, eso es parte del proceso de fabricación del disco. Eh, no te dice, o sea, las pistas que tiene una cara en general te lo dicen como cuántos cilindros tiene. Y si vos agarras un disco, quieren que tiene un disco roto, si agarras y ves el disco, una de esas te dice que tiene tantos cilindros, tantas pistas, una cosa, cada fabricante tiene su cantidad, ya. Más o menos andan 50, 100 pistas, quizás un poco más, depende del tamaño del disco también. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces, lo que les dije recién, el cabezal de lectura-escritura se ubica en el extremo del brazo móvil, o sea, está en esta puntita. El brazo, ahora la idea es que ese brazo se va moviendo con este movimiento acá, porque recuerden que el brazo también tiene un pivot fijo en la punta. El brazo se mueve así y la idea es que eh, cuando queremos hacer una lectura del disco y queremos leer una cierta porción del disco, este brazo se tiene que posicionar sobre la pista deseada. Entonces yo digo, yo tengo un dato que está en la pista número 27, entonces tengo que mover el brazo para que se ponga sobre la pista 27. Y que el disco gire, 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 pero yo ya tengo mi brazo de lectura ubicado sobre la pista correspondiente. Ese movimiento, ese movimiento de ubicar el brazo en la pista correspondiente es un movimiento que se llama seek. En inglés es búsqueda, pero la idea es, como dije, ubicar el cabezal de lectura-escritura sobre la pista correspondiente. Ahora, una vez que el cabezal de lectura-escritura está sobre la pista correspondiente, no implica que yo ya tengo el dato. ¿Por qué? Porque el disco está permanentemente girando. O sea, tengan en cuenta que la placa esa está, cuando ustedes le dan la alimentación al disco, se empieza a girar. Entonces, como está permanentemente girando, yo no sé en qué momento exactamente llega el cabezal de lectura y de escritura a la pista correcta. Entonces, tengo que esperar que después, eh, digamos, la pista, o sea, el disco, siga girando y hasta que yo me posicione justo al comienzo del sector que realmente quiero leer. ¿Estamos? Ese tiempo de espera que tengo que esperar hasta que gire
la superficie de la pista y yo y llegue, digamos, a posicionarme justo al comienzo del sector de disco que quiero leer, eso se denomina latencia rotacional. Me había salteado, pero el tiempo promedio para posicionar el brazo se llamaba seek time, porque el posicionamiento es seek, entonces cuánto me demoro es el seek time. Cuánto me demoro esperando que el sector correcto llegue a posicionarse bajo de la cabeza es la latencia rotacional. ¿Se entienden los dos tiempos? Y finalmente, cuando ya el cabezal de lectura está ubicado en la pista correcta, el disco giró y me posicioné en el comienzo del sector que yo quiero leer, entonces hace falta, bueno, leerlo al sector, obviamente, o sea, que se mueva un poquito más el disco, y una vez que lo lea hay que transferirlo desde ahí hasta, eh, bueno, a memoria o quien sea, digamos. Entonces eso es un tiempo de transferencia del sector que demora desde que yo leo efectivamente el dato hasta que lo envío al que me lo pidió. ¿Tá? Entonces, la operación de lectura y escritura tiene tres tiempos involucrados. Un tiempo de SIC, el posicionamiento del cabezal, un tiempo de latencia rotacional, de espera hasta que el sector correcto llegue abajo del cabezal, y un tiempo de transferencia. Ahora, en general, un seek time promedio reportado por fabricantes ronda entre 8 y 12 milisegundos. Ahora, la verdad es que eso no es tan así porque hay mucha localidad en los accesos. O sea, uno no va moviendo el brazo de una punta a la otra, o sea, de la pista interna hasta la pista más externa. Entonces, en realidad, cuando uno se mueve, el tiempo entre pistas es muy pequeño. En general siempre vas de una pista de la par o dos pistas más cerca. Entonces, es mucho más chico eso. Pero se estima un promedio entre un 25 y un 30% del anunciado por el fabricante. Y plantea Lucas, por eso es que, pero eso es gracias al sistema operativo, ellos dan el dato de hard. Bueno, también es parte, culpa, digamos, del sistema operativo. O sea, la idea es que, ¿se acuerdan cuando antes se hacían cuando era el formateo, era la desfragmentación de disco y todas esas cosas? La idea es ubicar los datos del mismo programa juntos entre sí. La idea es tratar de mantener las cosas juntas, los accesos, los datos en disco, para minimizar otras cosas, eh, justamente estos tiempos de SIC, ¿no? Y por supuesto, si hay que moverlo, bueno, hay que moverlo, o sea, no queda otra. Vamos, o sea, tiene razón lo que plantea Lucas, dice, eso es gracias al sistema operativo, es parte gracias al sistema operativo. Ellos dan el dato del hard, exactamente. Por eso digo que lo que vos tenés que tener en cuenta es más o menos por localidad un poquito menos que eso, un 25, un 30%. Otros fabricantes no dan, por ejemplo, un tiempo de SIC promedio, sino que dan directamente un tiempo de SIC entre pistas. Te dicen, el tiempo de pasar el brazo de una pista a la pista de la par es tanto. Y no te dicen, desde ahí debes vos manejarte. Claro, exactamente, es por localidad de los datos. Tal como pasaba el mismo principio de localidad. Sí, sí, se aplica en muchos lados. Por eso es importante y por eso lo di en la primera clase, ¿no? Primera o segunda clase, no me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Por las dudas. Ahora, la latencia depende obviamente de la velocidad rotacional. Normalmente los discos giran entre 5.400 y 15.000 revoluciones por minuto. Y eso da una latencia más o menos entre 4 y 11 milisegundos por vuelta. Ahora, como en general, como les dije recién, uno nunca sabe en qué punto
cuando ustedes llegan a posicionarse en la pista correcta, no saben en qué punto va a estar el, el sector. Capaz que el sector está justo, ustedes llegan justo y el sector ahí viene, digamos, por decirlo así, entonces aprovechen, lo leen rápido, o capaz que en el peor de los casos, justo acaba de pasar ese sector y tienen que esperar que dé toda la vuelta. Entonces, en general, se considera como promedio una latencia media que es media vuelta, el retardo de dar media vuelta. ¿Se entiende la latencia promedio? Luego, la tasa de transferencia depende de la cantidad de información a transferir, o sea, cuán grande es el sector, depende de la velocidad de rotación, porque el sector también ocupa espacio, digamos, un pedacito de la, de la circunferencia, y depende también de la densidad de grabación. En general, valores típicos de transferencia de un disco, de transferencia de un sector, están entre 150 o 150 megabytes por segundo. Capaz que últimamente algunos discos hayan mejorado un poco esto. Y lo que se usa mucho es la tasa pico de transferencia que dan los fabricantes, que tiene que ver, es un producto entre la cantidad de vueltas por segundo que dan, la cantidad de sectores que leen por vuelta y la cantidad de bytes por sector. En general, los fabricantes siempre dan este producto, lo manejan como tasa pico de transferencia. La capacidad del disco total suele ser cuántos bytes tiene cada sector multiplicado por cuántos sectores en promedio hay por pista. ¿Por qué en promedio? Porque ya hemos dicho que las pistas externas tienen más sectores que las pistas internas, multiplicado por la cantidad de pistas por superficie, que viene a ser el número de cilindros, multiplicado por la cantidad de superficies. Entonces, si multiplicamos todo esto, llega a ser la capacidad del disco. Dice en el chat Lucas, después los muchachos, después de estudiar arquitectura de computadoras, van a ir a la casa a enseñarle a la madre a acomodar la alacena por localidad. Y deberían, sería una buena contribución que podrían hacer ustedes en la casa. Que la madre ponga más cerca las cosas que más usa. También podrían ayudarla, ¿no? Pero bueno, algunos lo harán, otros no. Preguntas sobre las características de los discos magnéticos. ¿Se entendieron bien lo que es el seed time, la latencia rotacional, la tasa de transferencia? Bueno, veamos, creo que tenemos tiempo a ver un ejemplo más, uno o dos diapositivas más con ejemplos. ¿Cómo se calcula el tiempo medio de acceso de un disco magnético? El tiempo de acceso es el AMAT, el mismo tiempo medio de acceso a memoria que hemos visto antes. Es exactamente igual. La diferencia es que para un disco, en vez de calcular el hit time y tasa de fallo y esas cosas, porque el disco, como sea, es el último nivel de la jerarquía, se asume que no falla. Es no volátil, entonces siempre que voy a buscar un dato lo encuentro. El tema es cuánto tiempo demoro. Y el hit time, digamos, del disco viene a estar compuesto por 4 componentes en principio, que son el tiempo de SIC, el tiempo de latencia rotacional, el tiempo de transferencia y un posible retardo que pueda tener el controlador del disco hasta que convierte el formato, acomoda y deja listo el dato para enviar. ¿Está? Normalmente el tiempo de transferencia es mucho menor que el tiempo de SIC y que el tiempo de latencia. O sea, esto, el tercer componente de este es muchísimo menor. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, como el tiempo de transferencia es mucho menor que el de SIC y el de latencia, se suele aprovechar y se suelen poner varios discos en simultáneo. ¿Estamos? ¿Justamente para qué? Para aprovechar y hacer, o sea, se ponen varias platitos y hacer muchas transferencias con poco SIC y con poca latencia. O se puede hacer que un mismo disco maneje una cola de varios pedidos.
Siempre la idea es aumentar productividad y disminuir, o bueno, tratar de, ya que tengo que pagar un tiempo de respuesta muy largo por culpa del ciclo de la latencia, entonces aprovecho y aumento la productividad. Ahora, si yo tengo varios discos o tengo que un mismo disco maneja una cola de varios pedidos, normalmente voy a tener de vuelta una cola de espera. Y si tengo una cola de espera, va a haber que agregar también un tiempo de retardo de espera en esa cola. Entonces, la ecuación final, por decirlo así, del tiempo medio de acceso a un disco magnético tiene 5 partes: tiempo de SIC, latencia, tiempo de transferencia, retardo del controlador y retardo en la cola de pedidos si es que lo hubiera. ¿Cómo se calculan esos retardos? Es usando teoría de colas. Yo no voy a entrar en detalle de teoría de colas. No sé si en alguna materia ven teoría de colas, por lo menos en mi época no. Simplemente les voy a hacer una par de diapositivas, esta única diapositiva con una sola formulita que ustedes tienen que aprender, de más o menos. La idea es que se define la utilización de un dispositivo como el cociente entre la tasa de pedidos y la tasa de servicios. La tasa de pedidos es cada cuánto recibe pedidos el dispositivo, tasa de servicio es cada cuánto puede ofrecer una respuesta a ese dispositivo. Entonces la tasa de servicio es cuántos pedidos puede atender por medio de tiempo, tasa de pedidos, cuántos pedidos se le hacen al disco por unidad de tiempo. Entonces la utilización es el cociente entre esos dos valores. Y la longitud promedio de la cola es simplemente la utilización dividido 1 menos la utilización. Entonces esto hace que cuanto mayor sea la utilización, si la utilización es 1, esto va a ser un 1 sobre 0 y me hace que la longitud promedio de la cola sea infinita, que es más o menos la gráfica que habíamos visto antes. Si la utilización es 0, esto me hace que la longitud promedio de la cola sea 0. ¿Estamos? Entonces fíjense que cuando la tasa de pedidos se acerca a la tasa de servicios, la utilización tiende a 1 y la longitud media de la cola tiende a infinito. Es coherente con la gráfica que vimos anteriormente. Entonces, antes de pasar a la diapositiva siguiente, ¿alguna pregunta? Lo único que tienen que hacer es eso que está en verde, poder calcularlo, por supuesto, cómo se calcula U con esta formulita. Son dos pequeñas formulitas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un disco magnético. Supongamos que tenemos un disco con sectores de 4K que rota 15.000 revoluciones por minuto, que tiene un seek time de fábrica de 4 milisegundos, una tasa pico de transferencia de 100 megabytes por segundo, una sobrecarga del controlador de 0,2 milisegundos y tiene una cola de pedidos vacía, o sea, no tiene ningún tipo de retardo porque haya otros pedidos. Primera pregunta, ¿posee igual cantidad de sectores por pista? En principio, o sea, es la cantidad de pistas que tiene, la cantidad de sectores que tiene cada pista, ¿es la misma o es diferente como les mostré yo al principio? Según esto, como está puesto el enunciado, la cantidad de sectores es la misma. ¿Por qué? Porque habla de que todos los sectores son iguales y que la tasa pico de transferencia me da una tasa con respecto a, o no me dice, digamos, la cantidad de sectores por pista, pero me da a entender o que es la misma o que directamente es promedio. Esta es una tasa pico de transferencia considerando sectores promedio, como lo habíamos visto en la ecuación anterior. Entonces, esa es la fórmula que pusimos antes. Y acá podemos que el seek time tiene que ver con el tiempo de fábrica, o sea, el seek time del fabricante,
lo multiplicamos por 0,25 por lo que dijimos nosotros de, por la localidad yo lo voy a bajar, este valor. ¿Estamos? La tasa de la latencia, me voy a fijar la rotación, la velocidad de rotación, son 15.000 revoluciones por minuto, hago la comparación a cuánto demora en dar una vuelta, y considero media vuelta porque dijimos que es el promedio para, para un caso medio. ¿Estamos? Por eso estamos hablando de tiempo medio de acceso a disco. Luego tengo que transferir un sector de 4K y la tasa de transferencia es esta. Entonces tengo que ver si yo transfiero 100 megabytes en un segundo, cuánto tiempo demoro en transferir 4 kilobytes. Eso es regla de 3 simple. ¿No? Y después tengo que sumar el retardo del controlador y sumar el retardo en la cola, que es 0. ¿Me siguen todos en la ecuación? Pregunta Lucas, ¿cómo calcula la latencia? Bueno, la latencia vos tenés, es de vuelta, es regla de 3 simple. Vos tenés, tu velocidad de rotación es 15.000 revoluciones por minuto. O sea que das 15.000 vueltas en un minuto. Entonces, ¿cómo haces para saber cuántas vueltas, perdón, cuánto tiempo demorás para dar una vuelta? Es regla de 3 simple. Tenés que eh, considerar, digamos, regla de 3 simple con una vuelta multiplicada por 60 segundos dividido en 15.000. Y después no consideras una vuelta, sino que consideras 0,5 es porque consideras media vuelta en promedio. Porque a veces puede ser que no tengas que esperar nada y otras veces puede ser que tengas que esperar la vuelta completa. ¿Alguna otra pregunta? No, por nada, Lucas. Entonces, si vamos resolviendo un poco la ecuación anterior, vemos que el seek time se me hace 1 milisegundo, el tiempo de latencia es promedio es de 2 milisegundos, el tiempo de transferencia es 0,04 y el retardo del controlador es 0,2. Entonces fíjense que el tiempo medio de acceso a disco es 3,24 milisegundos. Pero más allá del valor, lo importante es, ¿qué les parece este valor comparado con todos los retardos y todos los AMAT, tiempo medio de acceso a memoria, que venimos viendo en temas anteriores? ¿Qué opinan? Jonás dice es muy grande, Lucas dice es gigante, es muchísimo, ¿estamos? Es muchísimo. Tengan en cuenta que estamos hablando de milisegundos. Un procesador que trabaja 3 GB hace hace 3 ciclos en un nanosegundo. O sea, estamos hablando de más o menos son 10 millones de ciclos aproximadamente para un procesador de 3 GB. O sea, es una brutalidad el tiempo medio de acceso. Y después, si se ponen a investigar, van a ver que estos valores de rotación, estos valores de seek time, todos son bastante buenos. Es un disco bastante bueno, un disco de los mejores que hay en el mercado. Claro, si ahora Lucas dice en el chat, ahora creo que necesitábamos una caché. Bueno, de la caché y toda la jerarquía de memoria, no solamente la caché. Y ahora, fíjense esta otra pregunta, y con esto ya cerramos, creo. Fíjense, del cálculo de la MAT, ¿cuáles son los componentes que más influyen en el resultado? Fíjense que el tiempo total es 3,24 milisegundos. Pero de los 3,24, el seek time y la latencia son los que me dan el 3. El resto de tiempo son los que me dan los decimales. Pero por más que esto también influye, pero la mayor parte están dados por el seek time y por la latencia. Juan dice el tamaño del sector. Fíjate que el tamaño del sector influye solamente en la transferencia, Juan. Y realmente el tiempo de transferencia es muy bajo comparado con los otros dos. Porque tu tiempo de transferencia es de 0,04, perdón,
tu tiempo es 0,04 comparado contra 1 y comparado contra 2. O sea, es varias veces más chico que este y mucho más chico que este también. Están 2 órdenes de magnitud casi más bajo. Entonces, la latencia y el seek time son los que más te influyen. ¿Se entiende? No es el tamaño del sector. Y fíjense que además ese tiempo de seek time y el tiempo de latencia son los tiempos que son intrínsecos al funcionamiento del disco magnético, porque son tiempos mecánicos. Estamos hablando de tiempo de que el seek time es que se mueva el brazo hasta posicionarse dentro de la pista correspondiente, y la latencia es que, bueno, que gire el disquito, digamos, o sea, a través del motorcito que tiene para dar vueltas. Esas son cuestiones, son componentes mecánicos y son los más lentos. Todo lo que tiene que ver con electrónica, de transferencia o retardo del controlador, son los que son más rápidos. Entonces, por eso, la mayor parte del tiempo medio de acceso a memoria de un disco está dado por los componentes mecánicos del tiempo. ¿Se entiende? Lo que son seek time y latencia. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, yo sugeriría que cortemos aquí. Ya estamos en horario. Y ya terminaríamos, bueno, con disco y con los otros dispositivos de entrada-salida que vamos a ver, los terminamos todos el viernes, si Dios quiere. Bueno, ya que no hay más preguntas, entonces vamos a detener la grabación y me despido. Nos vemos hasta el viernes, chicos. Que les vaya bien.